Vivimos en una sociedad donde lo físico premia, donde todo está alrededor de la alimentación, del ejercicio, del cuerpo, y los estándares se han puesto bastante altos. Por ello estamos desarrollando conductas, problemas alrededor de todo esto que nos están llevando por un camino de mucho sufrimiento. Para ello me pareció interesante pues que hablásemos hoy del tema de los trastornos, de la conducta alimenticia y bueno, en general un poco de lo que supone todo esto y los problemas que conlleva, así como sus consecuencias. Así que, bienvenido, bienvenida y bienvenide. Comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Para ello tenemos aquí hoy a María Teresa Bustamante. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, con ganas de empezar. Súper encantada que estés tú también aquí. Maite, corrígeme Maite si me equivoco. Maite, todo el mundo me llama Maite. Vale. Maite es especialista en trauma, ya está en el nivel clínico de MDR, me contaba antes. Y es especialista también en, por supuesto, trastornos de la conducta alimenticia o alimentaria, ¿cómo se dice? Las dos formas. En España se dice más alimentario, pero se puede decir alimenticio también. Vale. Y también en infanto juvenil, ¿verdad? Si no me equivoco. Bien, en niño. Y bueno, pues aquí la tenemos, que vamos a hablar de este tema que además para mí es un poco delicado en general, porque es lo que te decía también en la entrevista, es como que estoy menos informado. Sí que tengo por ahí una amiga que está atravesando un momento complicado alrededor de todo esto, pero no tengo tanta información con profundidad, y además observo que alrededor mía tampoco hay mucha información de todo esto, que es lo que el principal motivo por el que te traigo aquí, ¿no? Porque, bueno, yo observo mucho a mi alrededor, además yo también que vengo del mundo artístico, donde el físico es como a día de hoy cada vez más todo, ¿no? Veo mucha gente normalizando ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas formas de moverse y gestionar a partir de lo que es la alimentación, alrededor de lo que es el cuerpo, del ejercicio y tal, que creo que al final acaban girando en círculos y bastante obsesivos y con unas restricciones demasiado exigentes, culpables y bastante dándole cabida a la vergüenza. Entonces me preocupa tanto a mí, porque yo también sé que también tengo comportamientos, ¿no? Como el 90% de las personas. Y por eso creo que era importante darle espacio a esto en Deja Abierto, ¿no? Así que creo que sería guay comenzar preguntándote pues qué es un trastorno de la conducta alimentaria y qué lo diferencia de un problema puntual con la comida, ¿no? Bueno. Porque es que esto ya es como... Aquí empezamos. Abrimos el abanico. Bueno, ahora verás cuando hablemos de todo como que esto está más cercano de lo que puede parecer al principio. ¿Vale? Yo siempre me gusta empezar explicando en los trastornos alimentarios, yo los veo más como una cuestión de tenerlo o no tenerlo, como un continuo. A nivel metafórico o más hablado, podemos imaginar como si fuera una escalera. Una escalera tiene diferentes peldaños, imagina que tiene 10 escalones y que en medio hay un descansillo. Vamos a decir que en los últimos peldaños, en el final de nuestra escalera, ahí podemos situar lo que conocemos más comúnmente como trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Así como en mayúsculas. Claro, ¿cómo sería lo más grave, ¿no? La intensidad sí, más... intensidad, gravedad, duración, ¿no? Hay unos criterios bien definidos, están definidos en los manuales, en el DSM-5, en el CIE-11, ¿vale? Y además cuando pensamos en trastornos de la conducta alimentaria, se nos vienen los típicos clichés de los que es un trastorno alimentario. Pues a lo mejor que no dejan de ser un cliché, pero bueno, se nos viene eso, ¿no? Pues una persona que está extremadamente delgada, o una persona que hace purgas, vomita y nos la imaginamos ahí como haciendo esas purgas, o una persona que hace ejercicio excesivo. Nos imaginamos como cosas muy extremas, ¿vale? Claro. Y existen y están ahí en la anorexia, en la bulimia, en la vigoresia hoy en día, ¿vale? Solo que a mí me gusta dar la conciencia de que no se trata de que o tenemos eso o no tenemos nada, porque alguien no se despertó y dijo, uy, hoy tengo vigorexia, sino que ha ido avanzando por esos escalones, ¿no? Entonces, bueno,
en esa parte estarían esos trastornos que ahora seguiremos hablando, pero también me gusta mencionar y que no pase desapercibido lo que tú decías antes, ¿no? Como esas conductas normalizadas, esas cosas que están ahí. Esos primeros escalones de esa Esos escalera. primeros escalones, sí, eso hasta llegar al descansillo, ahí hay una evolución, ¿no? Y tanto. Vale, entonces, bueno, ahí vamos a poner así como que podemos meter las típicas cosas de ahí tengo ansiedad por la comida, no puedo parar de comer, ahora la famosísima frase de no tengo una mala relación con la comida, sí, eso sí. ahora lo dice mucho la gente, Sí, ¿no? El comer por estrés, el comer por aburrimiento o por agobio, ¿no? Usar la comida como una regulación emocional. Bueno, o no solo el comer, sino a veces el dejar de comer también. Hay gente que usa la restricción como forma de sentir control cuando otros aspectos de su vida sienten más descontrol, ¿no? Fíjate. Ahí podremos incluir como patrones que no llegan a tener esa envergadura de gravedad del final de la escalera, pero algo no está funcionando. Claro. Al final en esos patrones también la persona se está regulando a través de la comida. Entonces, bueno, me gusta verlo así como una cuestión de un continuo o de una evolución. Hasta llegar ahí, claro, que eso es lo que yo te hablaba, ¿no? Lo que yo te comentaba con todo esto de... Perdón si se me escucha un poco regular, es que estoy bastante afónico, son consecuencias de trabajar como animador en temporada alta. Lo que yo te comentaba, ¿no? Todas estas conductas que yo veo, ¿no? A mi alrededor en el 90% de las personas, ¿no? Que son esos escalones previos, ¿no? Que, como tú decías, ¿no? El cliché, ¿no? Conocemos el cliché que es pues, como eso, ¿no? La anorexia, la bulimia. Y tampoco lo conocemos con profundidad, ¿no? No, pero conocemos bueno, lo que viene siendo el cliché, el que cliché. efectivamente, ¿no? Que es como... Está muy bien definido así, cliché, ¿no? Pero que al final hay una gran mayoría, ¿no? Que está en esos escalones previos, en esa claro, línea y que a lo fina. mejor lo viven como, no, esto no está conmigo, esto Claro, no va no conmigo. pasa nada, ¿no? Como todo esto de las dietas es milagro que es todo tan peligroso hoy que en día todo el mundo va al gimnasio, ¿no? El ejercicio es más accesible para todos, ya hay como más franquicias, ¿no? Tipo, bueno, no puedo mencionar ninguna franquicia, iba a mencionar alguna, ¿no? Que ya es como que nos hacen súper fácil todo, pero a la vez no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo influye el dolor emocional o la historia personal en su aparición, no? Porque aquí... Todo. Claro, aquí es todo. Bueno, yo aquí me gusta pensar, uso otra metáfora, ¿no? Yo me imagino como una pirámide. Imagínate que llegamos tú y yo a un desierto y vemos una pirámide. Todo Allí al arena fondo. y hay una pirámide. Y la vemos ahí, parece que tiene, no sé, 10 metros, 15 metros. ¿Vale? Al ver en esa pirámide vamos a ver que ahí vemos todos esos clichés que hemos nombrado antes, ¿no? Como la restricción excesiva, el ejercicio físico excesivo, los atracones, las pulgas, ¿no? Los problemas de peso, es todo lo que se ve. Pero claro, imagínate que esa pirámide emerge o se retira a la tierra de alguna manera y parece ser que no tenía 10 metros, que tenía 20 o que tenía 30. Y ahí aparece otra parte, que es lo que no se ve, que es el mundo interno de la persona, ¿vale? Ahí pues nos podríamos encontrar problemas de autoestima, sentimientos de insuficiencia, rasgos como el perfeccionismo, el control, que se han asociado mucho con los problemas de alimentación, problemas de regulación emocional, por supuesto hay traumas de T mayúscula, traumas de apego, relacionales, hay factores socioculturales, de aprendizaje, es como si ya cada bloque... Sí, que eso es como al final el síntoma que Claro. eso, aunque se ha llevado al extremo, es como simplemente el piquito que se ve ahí, ¿no? Sí, como la metáfora es del lo iceberg. aparente, lo que se ve en el cuerpo hacia afuera, pero hay un mundo interno ahí que ha propiciado que la persona acabe regulando a través de esos comportamientos que se ven, ¿no? Entonces es interesante entender todos estos factores internos y no quedarnos solo en que el trastorno alimentario es una cosa de cuestión de comer o no comer, ¿no? O que va mucho más allá. Entonces al final yo me gusta verlo como que los trastornos alimentarios es una forma que ha tenido la persona de lidiar con todos esos factores internos, de lidiarlos, de canalizarlos, ¿vale? Todo el dolor psicoemocional, ¿vale? Una forma que ha tenido la persona como de sobrevivir. sacarlo a la luz.
Claro, Así es. de poder sostenerse en todo ese subterráneo, ¿no? En todo ese sótano de movidas que han ido entrelazándose entre sí y construyendo hasta llegar hasta ahí, ¿no? Evidentemente la historia de la persona, yo te preguntaba por qué consideraba, ¿no? Y además concretamente en el TCA, ¿no? Decías tú que era como más influyente todavía la historia porque, bueno, porque tiene que ver con qué piensas, de quién eres tú, de qué valía Con te la da. autoestima, con la autovalía, con cómo se regula la persona, con para qué está funcionando ese Claro. trastorno alimentario, si es para regularse, si es para superar dificultades, si es para compensar. Entonces aquí vamos muy... En cada persona va a ser una cosa diferente. Entonces no es solo ir a corregir los síntomas de alimentación, Claro. es ir a ver la historia de la persona, ver por qué esa persona en concreto ha desarrollado esos problemas, ¿vale? Y ayudarla a reconstruir su mundo interno. Claro. Y así es como luego vamos a ver qué pasa con las conductas que se ven. Claro, no es como psicólogos cambiar esa narrativa, Es que eso es una movida, ¿no? Porque toda esta narrativa viene de todo esto. Claro, es que ahí es como, decía una de mis psicólogas, ¿no? Que el cerebro está súper duro. Es como que está muy, muy, muy duro y hay que poco a poco ir ablandando eso hasta llegar ahí, poder romper con todos esos rituales y todo esto, ¿no? Que yo también me resuena un poco el tema del TOC, que es el que yo manejo más por simplemente vivencia propia, ¿no? Que me resuena un poco con todo esto de que es una manera de controlar, ¿no? De sentir el control, como no controlo lo que está pasando alrededor mía, puedo controlar. Esas sensaciones son efectivamente. muy típicas en los trastornos alimentarios y sobre todo en la restricción. Claro, claro. Bueno, ya que sabemos, ¿no? Cuáles son las diferencias, hablábamos de la escalera, de todo lo que pasa antes de llegar y con dónde nos situamos, ¿no? Y cómo influye, ¿no? El dolor emocional, la historia de cada uno, que es súper importante. Tenemos una especialista en trauma y vamos a hablar de la historia personal de la peña, esto es así, ¿no? ¿Qué señales nos alertan de que algo no va bien, aún sin diagnóstico, ¿no? ¿Cómo podemos alertarnos y decir, no, porque yo es que necesito que la gente escuche esta respuesta? Sí, Sí, porque vamos a ver que, te voy a poner algunos ejemplos y vamos a ver que algunos pueden sorprender porque es como, bueno, yo creía que eso era normal, ¿no? Que lo hacía todo el mundo. Y bueno, a ver, todo de manera puntual no es un problema. Ahora, si es un patrón continuo, ahí está. No es que algo sea malo o bueno, ¿no? Sino si es que algo que es intenso, frecuente, duradero y un patrón que no cambia, ¿no? Pues eso es lo que... Yo te hablaría ahí señales que pueden, eso, de manera recurrente, no de manera aislada. Por ejemplo, comprobar que nos estamos regulando continuamente a través de la comida. Estoy agobiada, ¿cómo? Mi trabajo, estoy fatal y cada noche que llego del trabajo a casa me doy un atracón. Me estoy regulando, ¿qué estoy regulando? El malestar, el enfado, el agobio. Pues, por ejemplo, eso es una señal al menos de que no está habiendo una buena relación con la comida. Eso podría ser una señal. La falta de control también. Hay personas que dicen algo así como que cuando se ponen a comer no pueden parar. Y es algo como muy grande, no imposible, pero muy grande. Tienen como falta de control en la comida. Si notamos eso, no una vez, sino de manera recurrente, igual también está pasando algo en la relación con la comida. ¿Vale? Ver por qué no puedo parar, ahí tendríamos que ver qué emociones estamos cubriendo, ¿no? Bueno, eso sería otra señal. Por supuesto, todas estas señales que vamos a decir, también si las vamos sumando, pues son más significativas, claro, que con una cuanto sola más peso aislada. le echar saco, Claro. antes se rompe. Eso es así, claro. Otra señal que puede alertarnos de que algo no va bien, pues por ejemplo el aislamiento. Las personas con trastornos alimentarios llegan a aislarse bastante. Sabemos que la comida es muy social, o sabemos que lo social gira mucho en torno a la comida, mejor dicho. Las quedadas, los cumpleaños, todo. No me voy a liar a enumerar, ¿no? Entonces, estas situaciones para las personas con problemas de alimentación son situaciones de mucha vulnerabilidad y de mucha angustia. Entonces, por ejemplo, empezar a evitar cosas, o evitar momentos de la comida. Hay gente que me dice, no, yo quedo con mis amigos después de la cena.
Claro. Me he inventado una excusa, pero yo lo que no quería era sentarme a comer. Llegaba cuando ya todo el mundo había comido, ¿no? Con ese aislamiento hay otra señal que se sobrepone, pero bueno, no necesariamente, que hay personas que buscan comer a escondidas, ¿no? Sí, a ver, todo el mundo comemos solo, decir, bueno, me voy a comer ahora que estoy sola en el salón un chocolatillo, no pasa nada, pero si yo busco de manera constante el quedarme a solas para comer, ¿no? Porque acaso asocio la comida con vergüenza o con cualquier otra emoción, ¿no? Eso también es una señal de que algo no está funcionando correctamente. El restringir de manera obsesiva o de manera compulsiva, ¿no? Pues también, no de manera sana, no es porque siga unos hábitos sanos, sino porque como que me estoy obligando a restringir todo el tiempo. Y con esto me acuerdo también de una cosa que es importante, esto le llamo yo, ¿no? Como veo que hay personas que tienen como listas de alimentos prohibidos, no, autoprohibidos. Claro, eso es fuerte. ¿No? Y algunos tienen unas listas enormes. Sí, sí. ¿Vale? Entonces están como restringiendo siempre. Hay grupos de alimentos, de estos que yo llamo autoprohibidos, que jamás consumen bajo ninguna circunstancia. Bueno, si estás haciendo esto, algo no está yendo bien. Y spoiler, si me lo autoprohíbo mucho tiempo, ¿qué va a pasar con ese alimento? Pues que acabo, la vez que lo consumo de manera mucho más compulsiva. Claro. ¿No? Entonces sí. Si esto está pasando, pues también es una señal que se suma. Que habrá vueltita. gente que diga, no, yo es que atravesé una mala etapa, me pasó esto un tiempo, pero ya pasó. Vale, ok, no quiere decir, pero eso sobre todo en la frecuencia y que se vaya sumando. Bueno, sí, los pensamientos, tener muchos pensamientos intrusivos y obsesivos alrededor de la comida, ¿vale? Hay muchas personas que están todo el tiempo pensando en la comida, todo el tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan, en qué van a comer, en qué no van a comer, en si comen esto por el mediodía, que no van a comer o que si van a comer por las noches, en que si comen esto, en realidad esto tiene tanto porcentaje de grasa, entonces no deberían en el desayuno, están como continuamente ahí, ¿no? Ellos, en palabras de las propias personas, dicen, estoy obsesionado con la comida, me obsesiona, estoy todo el día pensando en esto. Bueno, pues es una señal bastante evidente de que algo no está funcionando, Claro. ¿no? A mí me resuena mucho todo lo que dices, porque al final, conforme vas diciendo, es muy fuerte. Pero es que se me vienen caras, ¿sabes? En plan, caras, recuerdos, personas que... Hay veces, ¿no? Que tú escuchas esas cosas y hay algo dentro de ti que dice... ¿Por qué me genera rechazo esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué me está rayando escuchar esto? ¿Por qué me está generando cierta ansiedad, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa, hablando de lo que decía, que había momentos de mi vida en los que me he puesto dietas un poco más estrictas, ¿no? Acompañadas de gimnasio o de lo que sea. Y siempre me ha costado mucho mantenerla, o me ha costado mucha ansiedad o mucha culpa el estar con esa dieta, porque yo soy una persona muy social y lo social tiene mucho que ver con la comida. Entonces era como, si salgo con mis amigos, porque no sé qué, porque si voy a con qué quedo tal, que si el café, que si... Y al final todo empieza a girar. Y es como... Claro, yo mismo decía esto que tú decías, ¿no? Pues bueno, pues ceno en mi casa, que cenen mis amigos y luego ya me uno yo después. ¿Por qué? ¿Sabes? En plan, que es como... Bueno, podrías tener un problema alimentario, una intolerancia, ¿no? Eso, por ejemplo, algunas personas pues no pueden ir a Claro. restaurantes, bueno... Pero... A mí a día de hoy me pasa con la celiaquía, ¿sabes? Pero no era Pero ese no el era ese el caso. tema. No era ese El el tema caso. era no comer, no tener la tentación, Claro, efectivamente. no caer en esa lista de alimentos Efectivamente, autoprohibidos. eso es. Y más cuando yo sentía que iba al gimnasio, ¿no? Era como, si voy al gimnasio y ahora de repente como un alimento, y llevo a lo mejor partiéndome el cuello en el gimnasio 2 meses, ahora un día me salto no sé qué, y me siento que tira por tierra todo mi proceso, ¿sabes? En plan, porque es que es muy complicado poder equilibrar de manera sana el gimnasio y la Claro. alimentación y todo Sí, esto. hombre, me gustaría decir que no... Hay personas que van al gimnasio, que hacen entrenamientos, que tienen hábitos saludables y no pasa nada, siempre y cuando eso esté naturalizado, ¿no? Y sea flexible. Luego si hablamos del control y la flexibilidad lo vamos a entender ahí mejor. Claro, El problema es evidentemente. cuando es rígido.
Sí. Esa rigidez de esas dietas, de no pasar de... Es que, escúchame, de verdad que parece una tontería, pero que he visto gente contando calorías, ¿vale? En plan, comprándose pesos para contar cuántas calorías se comen de 3 pechugas de pollo, como se pasan de cosas. Cucharitas, ¿has Sí, visto sí. las cucharitas medidoras? Claro. ¿No? Es- Y los pesos y los alimentos, ese nivel de rigidez. Sí. Tienen que ser 200 gramos de arroz y tienen que ser 200. No. Y como me coma 250, me quedo un cuarto de hora más en el gimnasio. Claro. Esa es la rigidez de la que hablemos. Otra cosa es que tú estés en un entrenamiento porque seas deportista profesional o un culturista o necesites, pero si no estás ahí, esa rigidez no te está ayudando. Claro, yo hablando no esta semana, porque yo normalmente cuando preparo el episodio no solo me preparo contigo, también me preparo por mi cuenta y me gusta hablar con mi contexto, ¿no? Y el otro día hablaba con una compañera, ¿no? Que me decía, Chechu, yo es que me tiré. ¿Te acuerdas de esta época en la que yo iba al gimnasio? Y yo, claro que me acuerdo. Pues yo me tiré todos los meses que iba al gimnasio que literalmente solo comía pollo y verdura. Pollo y verdura, porque claro, el pollo se encargaba de la proteína para hacer músculo y la verdura, pues bueno, porque había que acompañar con algo y eran fibras, todo este rollo, ¿no? Y yo flipaba, porque es como... Bueno, ahí es donde se ve la rigidez, ¿no? Y eso hacerlo siempre de la misma manera. Claro, Y ahí lo que hay que ver con la persona y en respuesta a qué. claro. ¿Qué estás tapando ahí, no? En plan, ¿qué es lo que está Claro. pasando ahí? ¿Por qué crees que usamos el cuerpo como batalla emocional? Esta movida. Sí. Bueno, es que esta pregunta es muy compleja, Sí, ¿no? sí, además es metafórica, compleja, Sí, ¿no? pero muy interesante, ¿eh? Sí, porque aquí es un depende. Nada más que el Sí. hecho de que tú reflexiones de que el cuerpo es algo que está reflejando el mundo interno, oye, ya es un nivel de abstracción que muchas personas necesitan como pararse a ver, Claro. ¿no? Bueno, es difícil de responder, pero a mí lo que me gusta destacar, o cómo lo voy a resumir para no hacer esto farragoso, yo veo como que en los trastornos alimentarios, en los problemas de imagen corporal o de alimentación, se usa el cuerpo como una especie de escenario. Es un escenario a través del cual la persona expresa el malestar, canaliza conflictos psicológicos, ¿vale? Sobre todo en personas que tienen dificultades para regular sus emociones. Bueno, no solo para regular, hay personas que tienen dificultades para simplemente saber qué sienten, tienen dificultades, a lo mejor lo saben, pero no le pueden poner palabras porque no tienen la habilidad de expresión. Parece muy básico, pero no es tan básico. O hay personas que sí pueden saber lo que les pasa, pero no tienen permiso externo, ¿vale? Esto también es interesante. Entonces, los conflictos psicológicos, el malestar interno y todo esto, ¿vale? Pues cuando se queda dentro de uno, cuando no lo podemos verbalizar, cuando no le podemos poner palabras a la experiencia, de alguna manera el cuerpo se convierte en un escenario, en una manera de canalizar todo ese malestar, de canalizarlo por sacarlo y de encontrar un recurso para aliviarlo. Porque al final que ir al gimnasio esas 7 veces en semana, 3 horas todos los días, ¿no? Una manera de encontrar ahí ciertas sensaciones. Yo te pondría como un ejemplo, ¿vale? Como un ejemplo ficticio, que es ficticio a la vez que es representativo de muchas personas. A ella le ¿no? encantan las metáforas. Vale, los ejemplos, no sé, porque creo que a lo mejor es menos farragoso. Está muy ¿no? bien, Sí, está sí, muy sí. bien. Vale. Es mucho más Imagínate- accesible que lo digas desde ahí. Vale, imagínate que tenemos a Adolfo, ¿vale? Y Adolfo es un chico joven, y lo que sabemos de Adolfo tú y yo, imagínate que hablamos con él, ¿no? Y lo que sabemos tú y yo de él es que nos dice pues que se siente inseguro, que tiene mucha ansiedad, que le dan ataques de ansiedad, que lleva unos años así y que está muy mal. Nos va diciendo eso, pero bueno, no sabemos más nada de Adolfo. Quizás si investigamos un poquito de Adolfo, pues nos damos cuenta de cosas. Nos damos cuenta de que se ha criado con una educación muy exigente, por ejemplo, ¿vale? Y pues a lo mejor en su propia casa, pero también en el colegio, en el instituto donde iba, como que había mucha exigencia, ¿vale? Y vemos como que es un factor importante. Incluso vemos que ha podido tener alguna experiencia más traumática desde grande. Imagínate que ha sufrido bullying en el instituto o en el colegio, ¿no?
Pero a Adolfo le preguntamos y ni siquiera nos dice, no, eso está en el pasado, no importa, ya pasó, ¿no? Y ahora imagínate que pudiéramos hacer una radiografía, ¿vale? Tú sabes cuando... esto es como si te hicieras daño en el brazo. Tú te haces daño en el brazo, te das un golpe, tú solo sabes que te duele mucho. Pero no sabes lo que tiene. Sabes que si te pones así te duele más y que si te pones así te duele menos, pero no sabes más nada. Pues tú un poco la experiencia de Adolfo, Claro. ¿no? Cuando tú ya vas al médico y te hacen una radiografía, pues te dicen, "Ay, mira, pues parece que tienes un edema óseo, tienes una fisura o lo que sea, ¿no? Pues vamos a hacer una radiografía emocional. Pues vemos, si hacemos una radiografía emocional con Adolfo, a lo mejor vemos, aparte de esos factores del pasado, pues vemos que en realidad lo que siente Adolfo es que se siente incapaz, se siente no capaz, insuficiente, no válido. A lo mejor sus emociones más primarias de autoestima giran por ahí, aunque él no tenga palabras para verbalizar eso exactamente. Él solo dice que tiene ansiedad. Claro. Y a lo mejor imagínate que en esa radiografía vemos también que se sienten menos que los demás, quizás precisamente por esas experiencias de acoso, de bullying, ¿no? Y desde ese mundo interno de ansiedad, de inseguridad, de sentirse menos, de sentirse insuficiente, ahora viene, yo qué sé, un amigo o empieza él mismo a ver fotos en Instagram de otros chicos de su edad, ¿no? En la playa, con esos cuerpos tan normativos, ¿no? Una foto típica aquí en el gym, dándolo todo, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene más influencia de lo que parece, Claro, ¿no? claro. Y él empieza a ver como diciendo, uy, quizás yo me podría sentir como estos chicos, ¿no? Que muestran estas fotos. Pero es que todavía viene un amigo y le empieza a decir, estoy en un gimnasio en el más cool de toda la ciudad. Y estoy haciendo una dieta de estas Milagro. de proteína que te pone los brazos así de grandes, ¿no? Y estoy súper contento. Entonces Adolfo se anima como a probar, ¿no? Y empieza a hacer esa dieta milagro, por supuesto sin saber, sin control, de manera exigente, y empieza a hacer esos entrenamientos sin supervisión, sin saber muy bien lo que hace, ¿no? Pero de alguna manera empieza a sentirse como un poquito más capaz, un poquito más contento consigo mismo, un poquito más... refuercillo. Es un refuercillo. Y bueno, podríamos decir, bueno, no, pues solucionado, se sentía incapaz, ahora se siente capaz. Ya está, ¿no? Ya está, no tiene más. Pero ¿qué pasa? Que al ver alcanzar esos sentimientos a través del cuerpo, eso es muy fugaz. Eso es muy inestable. Eso es muy vulnerable. Eso conforme viene se va. Conforme sube, un día que no consiga hacer el entrenamiento justo, que estaba siguiendo a no sé qué influencer y no ha podido hacer, y como no ha podido, pues ya se desmorona todo abajo, ¿no? Entonces así es como el mundo interno y el cuerpo, parece que a través del cuerpo queremos un poco como expresar todo ese malestar o como usarlo como eso, como un escenario o como un mecanismo de afrontamiento. Al final lo que Adolfo tenía que enfrentar era sus sentimientos de autoestima. Claro. ¿No? Bueno, pues yo no sé si así quedaría un poco visto cómo se puede relacionar, porque es muy difícil de explicar el cuerpo y... Y la batalla, ¿no? Como porque al final es como esa batalla que al final toma forma en el cuerpo, como todas, ¿no? Porque el cuerpo es la guía que tenemos para afrontar la vida, ¿no? Nuestra realidad. Qué curioso y qué insustancial, ¿no? Cómo creemos que tenemos el control de X cosas, ¿no? Y al final esa sensación que tenemos de control en realidad nos está llevando por caminos mucho más sufridos y mucho menos, no sé si se diría solucionadores, ¿no? Mucho menos concluyentes, ¿no? Sí, en plan para son poder... soluciones fugaces. Claro, en plan, es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Véase la soluciones referencia. fugaces y muy... que se deshacen enseguida. Claro, totalmente, porque, bueno, es lo que tú hablabas, ¿no? Del tema de la pirámide, ¿no? Al final es intentar solapar y tapar lo que es el pico de la cosa, ¿no? Pero donde hay que bucear realmente en todo lo que hay de detrás y cómo sentirnos mejor, ¿no? En plan, más allá de cuáles sean nuestros rituales y nuestro día a día, ¿no? Es que, claro, aquí en todo esto que hablas, yo veo como una... Antes hablábamos de escaleras, ahora hablamos de espirales, ¿no? Que ese círculo de culpa, autoexigencia, vergüenza, ¿no? En esta relación que tiene el cuerpo que lleva una a la otra. Y bueno, entonces, ¿qué conducta o frase en todo esto, ¿no? Tenemos normalizar, ¿no? Socialmente
pero que encubren lo que es la violencia con el cuerpo, ¿no? Aquí aparece un término que hablamos un montón de él ahora, que es el body shaming. Me encanta que No. le pongan nombre a Todo. todas estas cosas porque es como visibilizarlo de repente, algo que está ocurriendo siempre. Claro, además con los términos ¿No? ingleses, ¿no? Como darle espacio, darle visibilidad. Claro. Perdona, el tema del body shaming te lo menciono con todo esto porque al final es como un término que define el cómo hablar del cuerpo ajeno, ¿no? O la normalización de ciertas conductas y ciertos comentarios, ciertas apelaciones a los demás, que lo tenemos tan sumamente normalizado que no nos damos cuenta, pero que son violentas hacia el cuerpo de los otros, ¿no? Claro. Dentro del body shaming, que puede ser de una persona hacia otra o puede ser incluso hacia uno mismo, hay conductas, frases, pero puede ir desde cualquier cosa. A veces los elogios, que nos puede pasar como algo desapercibido, no es tan inocuo como parece. Si yo le digo a una persona, ay, qué guapa estás, o qué guapa cuando ha perdido peso, o refuerzo de alguna manera su imagen corporal, qué fuerte te has puesto, qué bien te queda ese vestido con esa cintura que tienes ahora, es un elogio, pero en realidad, ¿qué le estamos diciendo a la persona? Tú vales por lo bien que estás físicamente. Claro. Entonces, bueno, al fin y al cabo, para mí, no sé si oficialmente o no lo es, para mí también es una especie de body shaming. Sí, porque lo es. le estás dando el valor a la persona a través del cuerpo. Claro, y además, escucha, porque hablábamos, ¿no?, de los brazos, el ejemplo que has puesto del brazo, ¿no? Tú ves a Adolfo con ese pedazo de brazo y tú no le vas a decir a Adolfo, oye Adolfo, qué disciplinado eres, ¿eh? Hay que ver qué trabajador, cómo te esfuerzas. No, tú a Adolfo le vas a hablar del resultado, qué pedazo de brazo tiene. Qué guapo está, Claro, madre mía, sí, ahora sí. tienes que ligar un montón. Aquí todo esto también del body shaming pasa que ahora de repente no se dice, no, es que ahora no se puede decir nada, con toda la excusa de no romper con todo esto, ¿no? Porque claro, ahora ya cuando yo mismamente, cuando digo, ahora a lo mejor que he cogido un poco de peso desde estos meses atrás por temas de medicación, porque dejé de fumar y tal, y cogí peso y era notable, todo el mundo, uy, te has puesto más gordo, no sé qué, uy, madre mía, no te reconocía, uy, cosas muy hirientes, ¿sabes? Ya. Que además eran día a día, ¿sabes? En plan, que eran todo el rato, ¿sabes? Y es como cuando yo me revolvía, ¿no? Y decía, tío, no me digáis esto, no me hables de mi cuerpo, no sé qué, la gente eran No es para tanto, hay que sensible, o que... no se os puede decir nada, ¿sabes? En plan, generación de cristal, ya entra todo este rollo, ¿no? Pero tú supongo que conocerás más, ¿no? Vale. Yo me gustaría aprovechar para aclarar, por si alguien todavía no lo tiene claro. Cualquier comentario sobre el cuerpo de otra persona no solicitado no se hace. Claro, Ya está. total, es que no tiene más. Ya está, no hay más. Y a veces incluso ¿Vale? solicitado tiene que estar un Y poquito a veces maquillado. solicitado hay bueno, que- pero por lo menos está solicitado. Claro. ¿Vale? Pero cualquier comentario sobre el cuerpo de otra persona no se hace. Ya está, no es tan difícil. ¿Por qué tenemos la necesidad de comentar el cuerpo de otra persona? Claro, total. Y que además si somos un poco empáticos y cogemos y analizamos, ¿no? El cómo nos sentimos nosotros mismos cuando nos dicen un comentario sobre nuestro cuerpo. O sea, en plan, es tan simplemente lo desagradable y lo que es, ¿no? Maite, del palo, que es que hace 2 días estaba en mi trabajo y había una familia y la niña, en plan, se me acercó la niña y me preguntó por una actividad, no me acuerdo qué me preguntó. Y la chiquilla a mí me generaba mucha ternura, ¿vale? Y la madre me pegó una voz a mí, que yo voy siempre de rollo, y tal, y me dijo, no le hagas caso, que mira lo gorda que se ha puesto. Ay, qué lástima. ¿Sabes? En plan, y la chiquilla tenía Es que le 8 hacemos años. body shaming a los niños. ¿Sabes? En plan, es que tenían 8 años, que no tenía más de 8 años, y estaba escuchando eso. La chiquilla se me quedó con una cara, en plan de, yo lo que le respondí a la niña fue, no le hagas caso a tu madre, que eso son cosas de tu madre y tú ni estás gorda ni estás de ninguna manera. Tú vente ahora conmigo a la actividad, y como que le intenté sacar del rollo, ¿no? Pero tú imagínate el día a día de esa niña, ¿no? Claro. Que fíjate desde qué temprano. Claro. Desde qué temprano. Entonces, bueno, ¿no? ¿Qué piensas tú Bueno. de todo esto? Hay también los insultos, los autoinsultos, creo que tú has puesto bastantes ejemplos, ¿no? Pero también hay otras formas, otras conductas
también que pueden ser formas de maltratarnos y que nos están pasando desapercibidas. Te puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, usar la comida como recompensa o como castigo. ¿Vale? Wow. Temazo. Acabas de abrir un melón, ¿eh? Me voy a comer, hoy me voy a comer una tapa este viernes porque es que me lo he ganado, porque es que, madre mía, vaya semana de estrés que llevo. Eso es una recompensa. Claro. Mira, bueno, ¿y qué pasa? ¿No? O castigo. O alivio o consuelo. Recompensa, alivio, consuelo o castigo. El consuelo sería, pues ya no es porque me lo ganas, porque estoy muy triste, ¿no? Lo típico de estar triste, comerse un dulce, un helado, ¿no? Bueno, pues hasta la recompensa no es positiva, no es una forma de tratarnos bien. Porque le estamos dando un valor moral a la comida que no tiene. Vale, hoy te lo mereces. ¿Y mañana? Claro. ¿Qué tienes que hacer mañana para merecerte esa tapa pincho de tortilla que tanto te gusta? Claro. ¿Solo te lo puedes comer cuando te lo mereces? Bueno, esto parece muy inocuo, pero no nos estamos tratando bien de ahí. Y más cuando es una cosa repetida, intensa, cuando no nos estamos recompensando, nos estamos castigando. Pues hoy no como no sé qué porque no sé cuánto. O nos estamos consolando. Claro. Pues en esta casa en la que estás ahora mismo, las personas que vivimos aquí, todos los meses nos regalamos una cena carita de sushi porque nos lo hemos merecido porque somos súper buenos trabajadores, ¿sabes? Vale, bueno. ¿Sabes? Y está bien que quedéis una vez mensualmente o como queráis para ir a comer sushi porque os encanta, porque es un rato que compartís la mesa, que ese momento os permitís algo un poquito más tal, que habláis, que socializáis. Está genial. Pero ¿por qué le ponemos el foco en me lo he ganado? Claro. Pues eso es la pregunta, ¿no? En plan, a mí es lo que más estoy aprendiendo de toda esta preparación del capítulo y tal, porque es muy fuerte, porque yo nunca me lo había planteado. ¿Sabes? En plan, en general, para mí todo lo que habla es un idioma nuevo, ¿no? Que ahora me va a tener con las antenas puestas, ¿no? Ya. Más aún en cómo yo me relaciono, cómo se relaciona el mundo y todo esto, porque al final el sistema de recompensa es una movida, porque igual que nos habituamos a las cosas buenas, ¿no? Y a todas estas cosas también nos habituamos a desgraciarnos la vida, ¿sabes? En plan, hablando malamente desde este lado, porque al final, bueno, pues esta mini tontería que no significa nada y a la que no le presto atención va a ser parte de esa escalera que poco a poco vamos a subir. Va a ir ¿no? sumando todo. Claro, y eso, igual que el iceberg, ¿no? Lo que yo concluyo, o las partes de esta pirámide de la que hablábamos, yo pienso muchas veces en esa época, ya claro, ya la gente ha normalizado mi nuevo peso, mi nuevo cuerpo, ¿no? Que es el mismo cuerpo, pero en otro momento, ¿no? Que expresa como lo que ha tenido que atravesar y punto, ¿no? Es que era todos los días. Era mañana, era tarde, era cada vez que me encontraba alguien nuevo, era como, madre mía. Yo mismo me antecedía y decía, nena, escúchame que cogí unos kilos que me lo vas a ver, que me lo vas a anotar para que no me lo dijera. Bueno, y a ti a lo mejor te ha pillado esto en un momento un poco más maduro, más Claro. entero. Por eso te digo. De más autoconocimiento, pero claro, una persona que esté un poquito, no sé qué decir, bueno, en otra etapa, en otras circunstancias, pues muchas veces lo que hacen las personas es aislarse, no quedan. Entonces, me da terror quedar con mi amiga porque hace 6 meses que no me ve y cuando me vea me va a ver horrible, me va a ver y no quedan. Claro, y además es heavy porque retomando la pirámide es esto, ¿sabes? En plan, ese comentario que no pasa nada, es que eres muy sensible, al final que le estés diciendo a una persona todos los días que gorda está, o has engordado o no, y que al final, pues igual le da que pensar aunque sea un poco, ¿sabes? En plan, y que igual no tiene que estar gordo o no o tiene que adelgazar, claro, o lo que sea, porque si se lo está señalando. O piensa en Adolfo, que ya venía con el soy incapaz, soy menos que los demás y soy insuficiente. Sí, totalmente. Y le dice, uy, estás muy gordo, es que como sigas así no va a ligar. Wow. Pues es que ya no es que le hayas dado el caponcito de estar muy gordo, es que le has dado 3 hostias con la mano abierta, sin saberlo. Sí. Y ya está, y ahí te quedas tú tan tranquilo y encima si Adolfo se te revuelve un poco, que hasta las hormigas se revuelven, ¿vale? Encima vas a sacar las uñas y vas a decir, no te puede decir nada, es que
eres muy sensible, es que te lo dice con buena intención, es que, mira, Manolo, muy Manolo, bien, ya está. ya me he enterado, ¿vale? En plan, es que por esa misma regla de tres, ¿no? Yo tenía y tengo, ¿no? Un amigo que siempre me dice, pues tú, vuélvete y le dices todas sus imperfecciones y se lo mira y dice, no tenemos que llegar ahí. ¿Sabes? En plan, simplemente está guay que nos revolvamos porque también esto es un acto revolucionario, el que te vuelva y no lo normalice y diga, escúchame, hermano, ya, no me vuelvas a hablar de mi cuerpo, ¿vale? Porque no me gusta y no me agrada, aunque tu hermano se revuelva, Ya. ¿no? En plan, porque ya está, porque con eso hay que lidiar, porque al final tenemos una sociedad, como decía al principio, que es que ha premiado mucho el físico, que es lo que te digo, Maite, que tú a lo mejor no conoces tanto el mundillo nuestro, pero es que tenemos carreras de arte dramático, ¿vale? Carrerones, gente súper válida, pedazos de actores, y ya es todo, los seguidores del Instagram, lo guapo que seas, tu normatividad, cómo te expresas físicamente, ¿no? Y hay una frase que yo siempre recuerdo, y aquí entro en lo personal porque yo estoy en terapia con Maite, que cuando yo te hablaba de normatividad y Sí. todo esto me decía, bueno, la normatividad es un concepto, ¿no? Sí, y eso al principio no entra en la mente, esa que tú Claro, decías no entra. no, eso no entraba en mi cabeza, ¿cómo que es un concepto? Es lo que es, ¿sabes? En plan, porque a mí, yo me siento atraído por este tipo de personas y tal, vale, sí, pero es construido y esa gente tampoco, esa gente que tú consideras normativa, tampoco llega a estar nunca satisfecha con todo, ¿no? Entonces yo eso como que lo tengo ahí metido y no se me olvida, que me lo dijiste un día, además me acuerdo hasta tu cara iba vestida de rojo. Mira, ¿Sabes? En qué plan, memoria fíjate, fotográfica. es que me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente porque es verdad, es que yo reflexiono sobre eso y al final hasta el más normativo del mundo tiene un pero y cuanto más trabajado y más tal, algo hay detrás, ¿no? Si pudiéramos tener una foto externa y otra foto del mundo interno, Claro, ahí es donde está el problema, ¿no? En el mundo interno. Yo veo, ¿no? Peñita, porque también el mundo gay es una movida esto del físico, ¿sabes? También sabemos que las mujeres están como más obligadas, más presionadas socialmente con la estética. Claro, nosotros como tenemos el paso de la feminidad dentro de la homosexualidad, ¿no? Pues como que también tenemos esa presión o esa exigencia. Y yo veo Instagram, macho, es muy fuerte. Gente basada todo el rato en su cuerpo, ¿sabes? Pero ya no solo en su cuerpo, en su tableta, en sus pectorales, en sus no sé qué, en sus mismos genitales, ¿sabes? En plan, en el tamaño, en el no sé qué. Es como, vamos a ver, en plan... están intentando encontrar Claro. sentimientos de los que hemos llamado los fugaces. Claro. Y si un día en vez de, vamos a ver, 200 likes tienen 80, pues ese día, ¿qué va a pasar? Porque se van a caer. Claro. O sea, ese día va a ser día de bajón. Sí, total. Y así Porque va a ser. están intentando sentirse válidos, que es una cosa del mundo interno, de la autoestima, del trauma, del apego, a través de una conducta del cuerpo, que es mejorar el aspecto. Claro, y que es súper insustancial. Como hablábamos al principio, ¿no? Yo me sorprende mucho. Por eso te digo que paso mucho por el filtro de todo esto, mi realidad, cuando pienso en este momento nuestro, ¿no? Paso mucho ese filtro, ¿no? Porque al final es como te paras a observar un poquito y es heavy, ¿sabes? En plan, es muy heavy porque yo veo gente, ¿no? Yo tenía un crush por ahí que me encantaba físicamente, ¿no? Y ni lo seguía en las redes ni nada, pero lo conocía de vista, teníamos contactos en común y de repente lo veía con mucha seguridad, ¿no? Porque ves esos cuerpos así, costanos, y los ves con esa seguridad que parece que está, pero en realidad... Luego me empecé a seguirlo en Instagram y era un continuo bombardeo de como decimos nosotros, de sus tetas, de sus brazos, de sus piernas, y era como, uff, qué pesadilla. Si es pesadilla para mí, que es pesado ver este bombardeo, no quiero ni pensar lo que va a ser para esta persona, ¿no? Entonces, para ir terminando, te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cómo se empieza a reparar la relación con el cuerpo sin caer en nuevas exigencias, ¿no? Porque tampoco nos queda mucho tiempo, pero Bueno, pues ¿por dónde precisamente yo creo que precisamente es que hay que empezar con la exigencia. Habrá muchas cosas que hay que trabajar en un trastorno alimentario, problema de la imagen corporal, pero para mí hay si esto de la recuperación fuera una caminata de senderismo, hay 2 o 3 pasitos que vamos a tener que ir dando los primeros porque además van a estar ahí como de trasfondo. Y
precisamente empezar a trabajar con la autoexigencia, con el perfeccionismo, con el control, ¿no? Esta es una de las primeras cosas, porque es una cosa que es un proceso trabajarlo, que el cerebro vaya cambiando, que vaya aprendiendo a ser más flexible, a mirar más amplio, el salir poco a poco de esa autoexigencia es un proceso en sí. Entonces algo que a mí en particular me gusta abordar desde las primeras etapas, sin prisa, sin presión, pero como ir un poquito por ahí. Y ya cuando la persona ya está un poquito más flexible cognitivamente, pues igual podemos hacer otro tipo de trabajo. Y también me parece muy importante al principio, para empezar a sanar, encontrar estrategias de regulación sanas. Porque al final, he dicho en algún momento, ¿no?, que al final los trastornos alimentarios, los problemas de alimentación implican una forma de regularse disfuncional. Entonces, sí, hay personas también que los que le pasa no es solo que no sepan expresar, es que no tienen ninguna estrategia de regulación. Claro. Entonces, aprender autocuidado, no solo el autocuidado físico que ya conocemos, ¿no?, sino el autocuidado emocional, el tratarse bien, el saber poner límites. Esto depende de la persona, es lo que hay que trabajar. Entonces, con una persona que tiene un poquito más de flexibilidad y tiene ya estrategias para regularse, tiene habilidades para afrontar problemas, pues bueno, desde ahí ya va a ser más fácil continuar con esa caminata. Caminata es como el calentamiento inicial, ¿no? Entonces, si tuviera que destacar dos cositas así, sin meternos en mucho detalle, porque hay muchas cosas que hablar, yo hablaría eso, de empezar a trabajar la autoexigencia, el perfeccionismo y el control, por un lado, y por el otro el autocuidado. Claro, y luego ya todo el trabajo de ritual y todo este rollo, que eso ya es mucho más distendido y eso da para una temporada entera del podcast. Ya. Que bueno, como siempre decimos, nos pasamos un poco de puntillas por los sitios porque es tan sumamente complejo y tan amplio que en 50 minutos no podemos resumir todo esto. Pero bueno, ahí está y como primer paso, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría mandar a aquellos que lo sufren o a aquellos que están ahí en silencio con todo esto, ¿no? Bueno, es importante, ¿no?, que las personas vayan conectando y vayan viendo que hay algo que no funciona y que está bien pedir ayuda. Yo lo que le diría sobre todo es que no se tienen que acostumbrar a vivir así, con sentimientos de incapacidad o de sentirse menos, no suficiente o no válido, o sea lo que sea que estén sintiendo, culpa, vergüenza de su cuerpo, sea lo que sea, no tienen que estar ahí siempre. Y quizá han intentado unos métodos que comer, no comer, ir al gimnasio, lo que sea, para salir de ahí, y el que está ahí ya sabe que ese no es el camino, ¿no? Y que hay otras formas, que hay otras maneras, que hay de conocerse, de estar mejor con uno mismo, de tener más herramientas, ¿vale? Y que quizá incluso antes de dar un paso pueden dar mini pasos. Es solo hablar con un amigo, con una amiga que creas que es una persona un poco más segura y contarle, pues mira, creo que me pasa esto o lo otro. Pues eso ya es un mini paso, o empezar a leer o empezar a concienciarte, para luego quizás dar otro paso, como pedir ayuda profesional, ¿no? Y buscar quién te pueda ayudar en el camino a superar esas dificultades. Pero también me viene, y sí que lo quiero decir, no solo a las personas que están ahí, sino a las personas que ya están en la recuperación. También me gustaría a lo mejor decirles que como es un camino largo y ellas lo saben, ¿no?, que cada logro cuenta, cada paso cuenta, y que seguramente están ahora mucho más avanzados de lo que estaban hace un tiempo. Y que el que quiera, no es obligatorio, no hace falta que vayamos publicando nuestros procesos de recuperación por ahí por las redes, pero que a lo mejor en ámbitos más comunitarios, más cercanos, también la persona que ya está un poquito más avanzada sí que puede ayudar a otra, ¿no? Te cuento un ejemplo breve. Hay gente o chicas jóvenes que dicen, pues es que en mi familia no me entendía nadie, y una vez vino mi tía y me dijo, es que yo cuando tenía tu edad tuve anorexia. Claro. Y eso para mí fue el principio de ni siquiera pensar. Yo le negaba a todo el mundo que tenía un problema. Entonces, bueno, también me gustaría dejar eso ahí. Acolchar esos espacios. Claro. Y bueno, que siempre hay ayuda, siempre hay camino, y que no tenemos que estar sintiéndonos siempre así. Hay otras estrategias y otra forma de vivir más tranquilos, más en paz y más con nuestra esencia, con nosotros mismos.
Fíjate, mientras te escuchaba, me parece muy emocionante, muy enriquecedor y muy esperanzador ver a alguien hablar de todo esto así, de una manera tan distendida y tan relajada. Me explico con lo de relajada, ¿no? Porque yo personalmente me da como mucho miedo hablar de estas cosas por mi falta de información Sí, parece cuando que es no todo muy clínico, muy de Claro, esos clichés, entonces ¿no? como ver a alguien así, ¿no? También da esperanza de que hay quien lo maneja, hay quien puede ayudar, hay quien puede acompañar y quien puede empatizar de qué es lo que está pasando, ¿no? Como siempre digo, yo también quiero mandar un mensaje a esas personas que atraviesan un momento así, que bueno, hablamos mucho de red de apoyo aquí y de apoyarnos los unos a los otros y hablo de eso, de pedir ayuda. Lo más importante, el pedir ayuda, el mostrar cómo te sientes, te comprendan o no. No te olvides nunca de que estás en tu derecho, de que nadie tiene que juzgarte por tu físico y que vales mucho más que tu físico, que además va a tener un valor que es social, que no tiene que ver realmente con un valor real porque no se encuentra ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que estés aquí porque, bueno, al final encontrar profesionales que hablan así con ese tan distendidos, con esa relajación, con ese control del lenguaje, con saber qué decir, qué hacer y todo esto en estos casos es muy esperanzador y sé que quien esté escuchando, que esté atravesando un momento así, si no se anima, lo hará más adelante, Ya. ¿sabes? En plan de ponerse manos a la obra. Bueno, tenemos por aquí el momento que espera mucha gente, que es el momento pregunta fantasma, que es el momento en el que el profesional me pregunta a mí. No sé si tienes alguna pregunta, ¿te has Tengo preparado algo, algo? no exactamente, pero aunque realmente no sé si me ha ido contestando un poco. Es una pregunta que me la puedes contestar más personal o no, en realidad te la puedes hacer tú, pero también que se la haga a todo el mundo, ¿no? Ahora que hemos visto un poco más, hemos profundizado en lo normalizado que está todo, en que todos podemos estar en algún punto de esa escalera, en algún momento, ¿no? Yo es que esto, de hecho, se lo pregunto mucho a gente que está sobre todo en la familia o alrededor de una persona con trastorno alimentario. Cuando ya hemos investigado sobre todos estos conceptos, yo te pregunto, ¿tú cómo de cercano sientes todo esto? ¿Cómo no sé, ya no solo en primera persona, si te has visto un poco más como actor de todo esto, a veces porque tú mismo has hecho un comentario negativo sobre el cuerpo de otra persona o lo has recibido, que has puesto ese ejemplo, o has atravesado alguna etapa de intentos de control, ¿no? Que todo el mundo, creo que tú más o menos nos has ido respondiendo antes de ya hacer la pregunta, pero que se la haga a todo el mundo, que los trastornos alimentarios no es ese cliché de ahí en el que yo no estoy, ¿no? Claro. Que somos actores de todo esto. Bueno, yo creo básicamente que sí que somos actores y directores en todo esto, ¿no? Porque bueno, todos formamos parte de una sociedad con unos estándares tan sumamente exigentes como estos, todos los perseguimos, todos tenemos un ideal de lo que es un hombre guapo, un ideal de una mujer guapa y todos hemos estado ahí tanto para nosotros como para el resto, ¿no? Yo, como siempre, cuando hablábamos con Francisco Javier Olivas en el tema de las minorías, ¿no? Igual que somos homófobos con el resto, que hemos recibido homofobia, nosotros también lo somos dentro, ¿no? Eso va metido en nosotros, claro que he hecho comentarios, los he hecho inconscientemente, directos, ¡qué guapa está! Muchas veces a conciencia de que está más delgada la persona o muchas veces inconscientemente, ¿no? Pero como muchas veces sin saber por dónde tirar porque es que es lo que decimos normalmente, ¿no? A partir de eso, ¿no? Y por supuesto lo he recibido también, claro que yo tuve mi etapa de intento de control con todo esto, no de manera exagerada ni una manera muy, muy heavy, pero claro, y las tengo porque todos somos parte de este círculo de autoexigencia, culpa, vergüenza y todo esto por intentar, ¿no? Imagínate, yo me pongo con un cambio de cuerpo en este momento y que lo que se me plantea es, pues evidentemente, a cambiar mi cuerpo de nuevo hasta como estaba, que además estaba raquítico perdido, fatalítico, porque lo que tenía era un problema de celiaquía y todo este rollo, me veían las ojeras, que me llegaban las ojeras hasta la barbilla, pero claro, yo estaba más guapo así, ¿sabes? En plan, las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena pregunta para el público, la verdad, que todos nos empecemos a plantear esto y que una vez lo miremos desde nosotros, expandamos esta cosa al resto. A la hora de tratar al resto,
Y ya no solo lo de tratar, porque hay gente que no hace comentarios, y es verdad, y está muy bien, pero sí a la hora de quizás ayudar y poder ver esas señales en el resto y decir, amiga, igual te está pasando algo que tienes que revisar, ¿no? O igual hay algo que no está funcionando bien en tu forma de ver, en tu forma de ver la vida. En todo esto quiero, por supuesto, mandar, no voy a decir ni el nombre, pero quiero enviar un mensaje a esta amiga mía, que no tengo ninguna duda de que nos está escuchando, decirle, por supuesto, que la quiero muchísimo, que admiro mucho su capacidad y su resiliencia por atravesar y su forma de enfrentarse a la vida y de no parar de luchar, sea como sea, desde donde sea, como sea, para sanar, ¿no? Todos estos problemas y todas estas cosas, y que no tengo ninguna duda de que va a conseguir colocarlo en el sitio que lo tiene que colocar. Así que te mando un abrazo grande. Tú y yo sabemos quiénes somos y espero que prontito podamos hablar de esto desde otro lado. Así que, bueno. Pues nada, yo te doy las gracias por este espacio, de verdad. Porque bueno, al final hace mucho falta el espacio donde haya un poquito de divulgación, donde se pueda hablar, donde la gente escuche no de una manera clínica, conceptual, ¿no? Sino de una manera entendible, todos los aspectos de la salud mental, ¿no? Que parece que por ahí se ve o todo muy clínico, muy conceptual, o ya como en plan tips rápidos que no te enteras ni qué están diciendo, ¿no? Como una reflexión pues más del tú a tú. Creo que hace mucha falta y que bueno, que seguro que hay mucha gente escuchando por ahí. Sí, lo hay, de hecho, y yo me alegro mucho, yo te lo agradezco a ti, porque, bueno, a ti, a todos, ¿no? Porque al final este espacio de divulgación está llegando a mucha gente y es necesario que demos luz y vida a todo esto, ¿no? Por supuesto, gracias por venir aquí, por todo lo que he atravesado contigo. El otro día lo ponía en redes sociales. Muy curioso porque cuando yo era una criatura, más criatura que ahora, cuando yo no tenía mucha información en general y tal de trauma, de psicología y tal, quien me dio mis primeros pasos y todas mis primeras informaciones, la semilla está aquí, que es Maite. Entonces para mí es muy especial que esté aquí. Y nada, así que muchísimas gracias porque bueno, más allá del capítulo hay una mella importante en mi vida con tu presencia y dice mi madre que de bien nacido ser agradecido. Muchas gracias, Chechu. Así que nada, la semana que viene tenemos con nosotros a Ángel Macías. Ángel, psicólogo general sanitario e influencer, porque no vea la de gente que lo sigue por todos sitios y además tiene un contenido que es bastante interesante y bastante guay, ¿no? La semana que viene vamos a hablar de la culpa, la responsabilidad, de cómo también nuestro sistema nos ha hecho culpables y cómo esto se enreda, ¿no? Y no tiramos ni para adelante ni para atrás, ¿no? Vamos a hablar un poco de soluciones, de contexto y de cómo hemos llegado hasta aquí y de la influencia que tiene esto. Así que nada, no sé desde dónde nos escuchas, como digo siempre, si es desde la calle, si es desde el tren, si es de camino al trabajo, si es simplemente en tu casa tomándote un café, si estás de tranquilidad, lo que sea como sea. Te deseamos que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche y nos vemos la semana que viene en Deja Abierto.